Mis amados hermanos, la razón por la cual nos hemos reunido aquí en esta mañana es porque hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, ya que sea que usted tenga mucho tiempo en la fe o que recientemente se haya convertido al Señor, hay una cosa que usted nunca puede dudar, y es la veracidad de la palabra de Dios. Nunca. La verdad que en este tiempo, en un mundo de tanta incertidumbre, muchas veces nos preguntamos, ¿realmente es verdad lo que estamos siguiendo? ¿Es verdad al Dios que seguimos? ¿Es cierto que estamos en el verdadero? Hermano, que no te quede la menor duda que estamos en el verdadero. Este es nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Antes de leer el pasaje, quiero hablar de que hay un movimiento filosófico que se llama mitismo. Mitismo es un movimiento filosófico que ellos aseveran de que realmente el Jesús histórico no existe, nunca existió. Sí hubo alguien que se nombró Jesús, pero no era lo que realmente decía ser, sino que era un invento de los hombres. Eso es una mentira vil. En medio de este movimiento de mitismo existen dos grupos, que es el mitismo débil. Estos afirman, eventualmente, como le he dicho, que el Señor existió, pero que fue un invento del apóstol Pablo y sus secuaces como para estarle rebelde al judaísmo, porque el judaísmo expulsó a Saulo de Tarso. Eso es una gran mentira del mitismo débil. Existe otro punto de vista del mismo movimiento, que es el mitismo fuerte, que considera que el cristianismo fue creado por Constantino y Eusebio en el siglo IV, que fue un invento religioso para dominar a las masas. Esto es completamente mentira, falso de toda falsedad. Y es por eso que en el mensaje de esta mañana lo he titulado 2 razones para creer en el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer nuestro pasaje, que es la segunda epístola del apóstol Pedro. Espero que todos lo tienen, hermano, ¿cierto? Amén. Dice así la palabra del Señor: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a encomendar este tiempo a Dios. Padre celestial, Dios bendito, qué bueno que estamos en el verdadero. Qué buena es tu palabra, cuánto conforta el alma. En este momento queremos encomendar la predicación a ti, para que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas y en nuestros corazones, para que no nos quede la más mínima duda de que Jesucristo es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, que existió históricamente y que no es una falacia inventada por los hombres. Y que hoy, Señor Dios, una vez más, tu nombre sea exaltado, tu palabra sea predicada, y te pido que los hombres que no te conozcan, hoy sea su día de salvación. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy muchas gracias. Amén. 2 razones para creer en el poder de la venida
del Señor Jesucristo, para creer en el poder y la venida del Señor Jesucristo. Una de las razones es, ¿por qué creemos esto y sabemos que es verdad? Es por la veracidad, la confiabilidad de los testigos. Si vemos el versículo 16, podemos ver, dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo el que fábulas artificiosas. La palabra fábula en el griego es muthos, que significa historia sin base, o una leyenda, o un cuento de hadas. Hermanos queridos, no estamos hablando del Señor Jesucristo sacado de una historia de ficción, no. De un cuento de hadas, de niños, de superhéroes, no. Ellos están hablando aquí directamente de la experiencia vivida que tuvieron ellos. El Señor Jesucristo fue un personaje real y los apóstoles así lo aseveraron. Estos 12 hombres fueron llamados por parte de Dios a través de Cristo Jesús para mostrar su vida, su ministerio. Y lo que dicen es cierto. Él habló y cita aquí en este pasaje un evento sobrenatural que ellos experimentaron. Y si se fijan en el versículo, dice que los apóstoles testificaron. Dice aquí el versículo, dice que hemos dado a conocer, porque no se está diciendo él solo. Él busca testimonio de que él no estuvo solo viendo esa experiencia, porque no hemos visto, dice. Vamos a Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, 2 al 7. Los apóstoles testificaron lo que vieron y ellos lo hablan con esa seguridad. Marcos 9 del 2 al 7. Él habla de esta experiencia. Marcos habla de esta experiencia. Dice, versículo 2 al 7. Por favor, respóndame con un amén para que usted no se lo pierda. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Recuerda esa palabra, monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Esto fue la transfiguración. Esto fue la manifestación del mismo Dios en gloria a través de ellos. Era una forma de demostrar, este es la segunda persona de la Trinidad, esta es la deidad. Él tiene poder y tiene gloria, y él da testimonio de eso. Y el testimonio de Pedro es confiable y verdadero. Recibió la misma gloria de Dios. El versículo 17 dice, versículo 17 de segunda de Pedro, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, y dice, en el cual tengo complacencia. Esto fue en un monte. Este fue en el monte. Cuando usted estudia el monte en la Biblia, usted puede notar que tiene una relación, es muy preponderante las escrituras. Ellos están llenos de enseñanza y simbolismo. El monte es un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Si usted ve un monte, usted puede tocar las nubes en un monte alto. Pero eso es un reflejo de que cuando te acercas a Dios, debes ir al monte. ¿Dónde Moisés recibió las 2 tablas? En el monte. En el monte. De hecho, vamos allá. Vamos a Éxodo 34. Éxodo 34. Amén. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras,
y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Jesús le encantaba subir al monte a orar. Es una presentación de cuando me acerco al Altísimo, debo subir. Entonces cuando el Señor los subió a ellos y los encaminó, así como Moisés fue y le dio las tablas y le dice, oye, estas son los mandamientos. Ahora, ¿qué le dijo el Señor, Dios, el Padre, a los que estaban allí? Este es mi Hijo amado. Y le dice un mandamiento. No los 10 mandamientos, le dice un mandamiento. ¿Cuál? A él oír. Le da todo poder y toda autoridad. Así que tiene el Señor Jesucristo todo el poder y toda la autoridad. Como buenos bautistas nos gusta mucho este pasaje de Mateo 28, me encanta, de la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor es el que da el poder a nuestro Señor Jesucristo. Y se lo hizo ver a los discípulos que estaban allí. Y estos que estaban acá, Moisés y Elías, representaban todo lo que es el Antiguo Testamento. Ahí están todos, es la comisión completa. Este es mi Hijo amado. Qué precioso la experiencia que tuvo el apóstol Pedro y estos hombres que quedaron estupefactos. Estaban hablando cosas que no sabían, como una enramada para vivir ahí, está loco. Cuando tú estás hablando con el mismo Dios que no habita en casa de hombre. Amén. Vemos la palabra majestad. La palabra majestad denota grandeza de Dios en su gloria, en todo su esplendor. Demuestra deidad, poder, señorío. Debemos creer en el señorío de Cristo. Y no creer en la historia humana. Por favor, nunca deje en ninguna manera que ningún ateo, ya sea cerca de usted o en las redes sociales, le meta cosas en la cabeza de que Jesús no existió, de que Jesús es una fábula, de que no tiene poder. Nuestro Dios tiene poder para salvar y para transformar vidas, porque aquí estás tú y aquí estoy yo dando testimonio de que Él nos cambió. Él nos cambió. Y no hay ninguna duda de ello. Siempre se ha tratado de contrarrestar, minimizar el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Salvador. Y usted ve de grandes industrias de la televisión haciendo documentales. ¿Existió de verdad Jesús? ¿Existió? Hay pruebas y comienzan a hacer argumentos que si usted es muy crédulo de todo lo que dice la televisión, usted le puede crear una duda. Y usted tiene que tener mucho cuidado. Usted debe irse a una fuente fidedigna. Seguimos hablando de que el primer punto de este mensaje es la confiabilidad de los testigos de Cristo. Ya hablamos de este apóstol Pedro. ¿Quién estaba también en el monte alto? Estaba también Jacobo, fue un mártir, pero estuvo también Juan y lo vio. Ahora, ¿testificó Juan acerca de eso que vio? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos allá. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Dios les mostró a los discípulos quién es Cristo, para que quedara impregnado en sus corazones y dieran testimonio de la verdad. Había fiabilidad en ellos. Se podía creer en ellos. Dice así la primera carta de Juan 1:3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, la voz del cielo, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Y qué hacen ellos otra vez? Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es otra vez con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ellos están dando testimonio de lo que experimentaron. Hice una práctica conmigo esta mañana. Yo, ¿cómo tú sabes que yo soy tu papá? Y me mira, porque me parezco a ti.
Yo sí. Y soy el esposo de tu mamá y así fue que la vida quiso. Si te doblan el brazo para que tú niegues que yo soy tu papá, ¿qué tú vas a decir aunque te duela? No hay más nada que decir. Es la verdad. Entonces la verdad del testimonio de estos hombres se puede notar porque ellos padecieron y murieron diciendo que lo que habían visto y oído era la verdad. Ellos fueron perseguidos, aserrados y fueron de alguna manera atribulados para que negaran el nombre de su Dios. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 5, 41 y 42. Estamos buscando a través de la palabra de Dios de que Hechos 5, 41 y 42. Ellos sufrieron. Ellos estaban siendo perseguidos y a pesar del dolor, hermano, usted nunca puede durar mucho con una mentira. Cuando usted está mintiendo y lo tortura, usted dice y habla lo que tiene que hablar, porque tiene que decir la verdad. No puede inventar, porque está totalmente convencido. Dice, y ellos salieron, fueron azotados en ese momento, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, el poder de Dios que reposaba en ellos y la convicción que tenían, no importaba lo que padecían, ellos seguían permaneciendo, dando testimonio de que lo que decían era cierto. Y padezco por ese nombre porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Hay gente que lo niega, gente que lo duda. No tienen que buscarlo en Hechos 4:13. Vemos también que ellos no solamente lo decían, sino que lo demostraban. Porque lo que ellos decían lo respaldaban con sus hechos. Tú eres testigo de Cristo, duramos 3 años con Él y dijimos la semana pasada que Él se pasó aldeas y en todo lugar en Israel sanando toda dolencia, levantando entre los muertos a personas, echando fuera demonios, demostrando que Él era lo que decía ser, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Pues sus discípulos, en Hechos 4:13, daban testimonio de esto también. Y mira quiénes son, los mismos que estaban en el monte. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, porque hicieron un milagro de sanidad en ese pórtico, en ese lugar, la hermosa, y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo al hombre, que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces, versículo 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Había una persecución que había que tener bien la convicción puesta en la fe en Jesucristo. Yo te hago una pregunta, ¿estás sufriendo tú por Cristo? ¿Estás siendo perseguido? ¿Niegas tú a Cristo? Cuando tú andas dando mal testimonio, estás negando a Cristo. Porque a ellos les reconocían haber estado con Cristo por su conducta. A ellos les reconocían, no, mira cómo habla. ¿Cómo estás hablando, hermano? ¿Estás hablando con dulzura en tu boca o estás dando maldición en tu boca? ¿Estás edificando o estás destruyendo? ¿Estás aconsejando o estás chismeando? ¿Qué estás diciendo que puede hablar a otros de que tú estás con Jesús? Tenemos que dar testimonio como los apóstoles. ¿Cree usted en el nombre de Jesucristo? Amén. Entonces debemos dar fe de que estamos con Él. ¿Cómo te comportas en tu casa, tu familia, donde trabajas? Hay que dar testimonio de que Él está con nosotros. Es una fidelidad, es un testimonio fidedigno lo que damos nosotros donde nos desenvolvemos. Ellos sí tenían
esa confiabilidad, porque padecieron por el nombre de Cristo Jesús. Me gusta mucho en el versículo 20, desde el 19, dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vimos la gloria de Dios en ese monte, vimos como ellos resplandecieron, como Jesús resplandeció, y la misma voz de Dios le habló a él, de que él, había que oírlo a él. Dios el Padre dijo que Dios el Hijo tiene la potestad y la autoridad. Y yo estaba ahí, diría Pedro. Puedes hacerme los latigazos que tú quieras, yo no puedo dejar de decir lo que he oído y lo que he visto. ¿Has oído tú el evangelio de Cristo Jesús para salvación? ¿Lo estás predicando? ¿A quién le predicaste de Cristo esta semana? ¿A quién abriste la Biblia? Y el Espíritu Santo sigue hoy día trabajando en los corazones de los creyentes para decirles: predícale a este, abre la Biblia a este. Mira, aquel tiene un problema, usted tiene palabra de Dios para él, es Cristo que le hace falta. Tenemos que hablar el evangelio. Ya viene el calorcito. Ya estoy preparando otra vez el taller de una manera más dinámica todavía, para salir como iglesia a llamar a la gente a la conversión, al arrepentimiento, tocar puertas. Vamos a hacer, ya la estrategia está hecha, para que cuando los niños vengan de la escuelita de verano, tener oportunidad de ir a esas casas, a esos niños, a visitar a sus padres, para predicarle del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que dar testimonio de esto. Pero a veces no hablamos, y cuando no hablamos es posible que no estás completamente convencido. Es por eso que te estoy dando dos razones de que es cierto el poder que Él tiene, es cierto que vuelve otra vez, y es cierto que tú y yo tenemos que esperarlo, trabajando, buscando de Él, escuchando su palabra continuamente, para que siga transformando nuestras vidas. Queridos hermanos, la segunda razón de creer en el poder de Cristo y su segunda venida, nos encontramos en el versículo 19 de segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Cuando usted en el capítulo 1 está introduciendo que somos participantes de la naturaleza divina, que cuando nosotros nos convertimos, nosotros somos parte de la naturaleza divina, somos parte de la deidad de Dios, somos hijos de Dios. Y dicen: yo le tengo que repetir estas cosas muchas veces porque yo me voy a morir ya. Y no me canso con decírselo de nuevo. Es para que quede en su mente, en su corazón. Ahora le habla de la experiencia que tuvo, y damos fe de que padeció por esa convicción, o sea, que fue verdad. Pero lo que dice aquí en el versículo 19 es: no importa, incluso la experiencia que yo tengo no se puede comparar con lo que realmente la Biblia dice. O sea, la Biblia es más segura. La Biblia es la prueba contundente, las profecías son pruebas contundentes de que Jesús tiene poder y fue verdad. Y es verdad. No podemos, hermanos míos, descuidar las Escrituras. Tenemos la suficiencia de las Escrituras. Ella no le hace falta nada. Ya no hay que añadir nada a las Escrituras. No hay que quitarle nada a las Escrituras. Están completas. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que dicen: soñé. Y la gente va: ¿qué te soñaste? ¿Qué te soñaste? Que dice: entonces tú le vas a añadir un sueño tuyo a la Biblia. Ahora tú vas a tener primera de Antonio 15:20. No,
Ya la Biblia está completada, por lo tanto, ya nadie puede venir que yo me soñé y que yo me soñé como para seguir detrás olvidando lo que ya está escrito. ¿Cuánta gente soñándose con el infierno? Que se soñó que se encontró a Michael Jackson en el infierno, que vio a Elvis Presley en el infierno, y que ahora Dios me dio una revelación especial a mí. Y es ahí donde están las falsas doctrinas y falsos maestros que comienzan a atribuirse méritos como para que sean dignos de ser seguidos. Algo así pasó con el Libro del Mormón. José Smith estuvo, el fundador de ellos, un sueño donde Moroni le dijo: hay 2 platos de oro ahí para que tú lo leas y lo escribas. Y eso es lo que es el Libro del Mormón. Son 2 libros. Y de ahí en adelante es el diablo moviendo el corazón del hombre desde la palabra a otra cosa que no es la palabra. Es completamente diabólico. Y ahí hay otra secta falsa donde la gente son engañados y le pueden hacer a usted que están aparentando la Biblia, lo quieren ayudar. Así es el diablo para engañar. Se pone de acuerdo con usted, muy amable, y al final, ¡chum!, vamos a decirte lo que realmente somos. He tenido que rescatar cristianos buenos que en un momento dado, por alguna razón, no se congregan. Tuve que ayudar a una hermana porque estaba siendo perturbada, nuevo creyente. Tuve que explicar, y con mi esposa allí ayudándole, entendió, y al final botó esos libros y dijo: mira, lo siento, yo creo en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, yo no quiero más que ustedes me visiten. Simplemente cortó las relaciones. ¿Por qué? Porque se está moviendo desde la palabra de Dios a otra cosa. Hermano, no podemos hacer esto. En Jeremías nos advierte de esto. Vamos a Jeremías capítulo 23, 21 al 26. Jeremías 23, 21 al 26. Gracias por la agüita. Bendito sea Dios. No envié yo a aquellos profetas. Jeremías 23, 21. En adelante. Dice así la palabra del Señor. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído a aquellos profetas que dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, ¿qué dijeron ellos? Soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan? Mentira. Y que profetizan el engaño de su corazón. Siempre profetizan a favor. Tenga cuidado cuando diga, el Señor me dio un sueño que tú tienes que dar una ofrenda de $1000. Mentira. Cuidado con eso. Compra el pañuelito sagrado, el manto sagrado para que se te quite la enfermedad que tienes, que los médicos no te pueden quitar. Mentira. Hermanos, esto es serio. Conozco una pareja que se casó porque un predicador le dijo, me soñé que ustedes 2 se casaron, y comenzaron a hacer y se casaron. Es bien, en serio, eso pasa, y eso es un desorden, porque eso no es Dios. Está Dios haciendo no, ya la palabra de Dios está completa. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien. ¿En qué dice la Biblia? Vamos otra vez a 1 de Pedro. En estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra de Dios es luz a tu vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Está allí para dirigirte. La Biblia es la brújula del cristiano. Es la fuente donde yo voy a tomar mis decisiones. Es la marca que me hace a mí caminar.
en integridad. Es la regla de fe y práctica de mi vida, de mi conducta. Si vas a tomar una decisión, fíltrala a través de la palabra de Dios. La Biblia es inerrante, no se equivoca, no falla. No hay ninguna falla en él, ni ninguna contradicción. No te lleves de los ateos del momento diciendo que hay contradicción en ellas, que no entienden la Trinidad. Es el Dios, nuestro Dios es plural, es un misterio, pero es una profundidad, pero no es un asunto que sea mentira. Está allí y lo vemos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 en 1. 3 personas en una misma esencia. Es Dios. Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Así lo dice la palabra. Así que hay gente que se confunde, que comienzan a inventar cosas y a veces le creemos porque no tenemos herramientas. Es importante, que es por eso que es bueno que se discipulen, que se capaciten. Se van a hacer una clase de discipulado porque se terminó. Queremos invitarlos a otra clase que se va a abrir para que puedan saber y entender y no ser engañados y dar razón de su esperanza. Usted tiene que saber por qué cree, por qué sirve, qué le toca cuando está sirviendo, porque la Biblia describe cada una de estas cosas. Queridos hermanos, debemos estar atentos, porque Jesús dice en su palabra que Él viene pronto. Hermano, Cristo viene pronto. Israel es el calendario profético de Dios. Israel está siendo atacado. Dice que habrá rumores de guerras. Y tenemos que orar por Israel. La iglesia debe orar por Israel. Debe orar por el pueblo de Dios. Dios no se ha olvidado de Israel. Israel es el epicentro. Ha hecho una pausa el Señor con nosotros los gentiles hasta que todos lleguemos, ¿verdad? Y una vez completado, viene el Señor Jesucristo, nos lleva y sigue trabajando con Israel. Amén. Tenemos que orar por Israel. La palabra de Cristo se está cumpliendo. Ustedes no lo ven como está este mundo perdido en tinieblas, pero dice que la Biblia es la luz y es por eso que está atacada. Es por eso que usted no puede hablar en el trabajo. Es por eso que usted no puede hablar en la escuela. Tiene prohibido mi hijo llevar Biblia. Dijo, no papi, usted tiene libertad de culto, usted tiene libertad religiosa. Dígale a ellos que usted puede llevar su libro. No querían permitir a mi hijo hacer eso. ¿Y qué es eso, hermano? Están atacando la palabra de Dios, la palabra profética segura, porque el diablo sabe que lo va a destruir es la palabra de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Por último, hermanos, dice la palabra de Dios, versículos 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna, nadie puede tomar la Biblia y hacer una interpretación propia. Estamos llenos de sectas y denominaciones que cada quien dice lo que entiende y cuando difieren con otros, hacen una nueva iglesia. Y comienzan a hacer cosas que realmente no son éticas delante de Dios. La Escritura no es de interpretación privada. No puede ser. Usted no puede comparar un versículo y sacarlo del contexto. Por eso cuando está viendo un predicador o un maestro, tiene que saber en qué contexto está hablando. Y leerlo y a ver si eso es así como lo está diciendo. La Biblia dice que en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. La inspiración no es que él se fue al monte, durmió 3 días y le dio el ambiente, la calma y la relajación y vinieron pensamientos a su mente y se puso tan inspirado que escribió una línea poderosa después de 2000 años. No, la inspiración absoluta de la palabra de Dios, la inspiración divina significa que Dios sopló a hombres santos de Dios su palabra. La inspiración es la acción sobrenatural de Dios que trabajó por medio de autores humanos para producir
las escrituras reveladas. Eso es lo que es inspiración. Es la mano sobrenatural de Dios hacia un hombre para escribir su palabra. Y es por eso que han querido destruir la Biblia y no han podido. La han perseguido, la han quemado, han puesto que la gente la niegue, pero la palabra es autosuficiente, se preserva por sí misma. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nadie puede destruir la palabra de Dios. Todos los que lo intentaron están sepultados hoy día. Están muertos, acabados. Y la Biblia sigue aquí con nosotros. Palabra de vida. Edificando a su pueblo. La inspiración divina. Si podemos ver la fiabilidad de las escrituras en este pasaje, porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Pablo exhorta a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, 14 y 17. Y es lo que yo te digo hoy, en esta mañana. Es lo que le digo hoy a usted, mi hermano, mi hermana. Es lo que le digo a usted que nos está visitando hoy. Nosotros no estamos hablando lo que nos parece porque la iglesia lo dice. Estamos usando la palabra de Dios para hablarle a su alma, porque hay una verdad escrita de que va a suceder, porque las profecías se han cumplido. Lo que Dios dice en su palabra lo estamos mirando. Y si eso es cierto, y lo es, entonces tenemos que dar pasos de fe. Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? Ustedes y yo, enteramente preparados para toda buena obra. Hermanos, hagamos caso a las escrituras. Es no tanto lo que, si el pastor se sale, cuidado, porque el pastor debe estar sujeto a las escrituras. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y eso es lo que debe dirigir al pueblo de Dios. La palabra, inspiración divina de Dios. Dios inspiró los textos bíblicos, sus escritos. La palabra de Dios fue soplada por Él a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Quiero decirte que la misma escritura da la esperanza, da, como decimos, da el problema y da la solución. Las escrituras. La Biblia dice que la paga del pecado es, ¿se muere la gente? Sí lo veo. ¿No se muere la gente todos los días? Claro, eso es por el pecado. Eso es por el pecado y tienen consecuencias. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es verdad. Y si nos visitas aquí hoy o aquí cualquiera que se ha llamado hermano y todavía no sea, en verdad está dudoso de su salvación, entienda que debe tomar una decisión que la Biblia también da. Y dice, mas Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por vosotros. Aleluya. Dios quiere salvarte. Y en las escrituras está la manera de hacerlo. La escritura dice que si estás aquí y estás sumergido en el pecado, en la amargura, en la desesperación, estás sumergido en cosas que has hecho que sabes que ya tienen sus consecuencias, tienen consecuencias aquí y vas a tener consecuencias después de la muerte. Pero Él dice, el que cree en Cristo tiene vida eterna. Lo dice las escrituras.
Y te animamos a que abras tu corazón, porque dice la Biblia que para ser salvo debes arrepentirte y convertirte. No es un asunto de evangélicos. Es la Biblia que dice en Hechos 3:19 que debes arrepentirte de los pecados que has hecho. Y eso es lo que estos predicaban. Este es el poder de Dios, el poder de la transformación que produce en el alma, que no lo hace un psicólogo, no lo hace un psiquiatra, ayuda, pero el problema del hombre es el alma. Es el alma, el problema radica en nosotros, es que tenemos un problema de adentro, espiritual, y estas palabras son espíritu y son vida. Y es por eso que debes recibir a Jesús, creyendo en Él como el único que te puede liberar del pecado, el único que te puede salvar de la condenación eterna y de la desesperación y del saber, óyeme, ¿qué va a ser de mi vida después de la muerte? Aquí está en las Escrituras, y tenemos que predicarlo tal como se nos ha dicho. Ahora yo te hago una invitación en esta mañana. Ya te he demostrado las dos razones poderosas. Estos apóstoles fueron realmente fidedignos. Se cree su testimonio. Toda la gente que desde aquellos tiempos hasta el día de hoy que han padecido por esto no ha sido de vano. Y así dice la Biblia, que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Ellos la padecieron por la verdad del Evangelio. Y la otra razón, recuerde que es la palabra profética más segura. Y esta palabra es la palabra del Señor, que ha sido predicada para ti en esta mañana, para que te arrepientas. Esperamos que lo pienses. Yo no te quiero obligar a hacer una decisión que tú no quieres, pero una verdad sí te tengo que decir. No sabes el día de tu muerte. El día de salvación es hoy. Amén. Es hoy. Es hoy. En mi país hay un dicho: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En cualquier momento. Hablaba con un hermano ayer, su mamá estaba bien y de repente se murió, se le fue. Señores, no hay que estar enfermo para morirse. No hay que estar viejo para morirse. No hay que estar joven para no morirse. Usted se puede morir en cualquier momento. Tenemos testimonio de esto. Entonces debemos apurar esta condición que tienes y entregar tu vida a Cristo como Señor y Salvador. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.